Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar la clase número 5 de apologética, que es ah, sobre los argumentos sobre la existencia de Dios a cargo de nuestro hermano Dirimo. Es tu tiempo, Dirimo. Saludos, hermano. El Señor le bendiga. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Comenzamos con el tema de hoy, evidencias de la existencia de Dios. Durante todas las épocas y hombres y mujeres, al observar la inmensidad de las galaxias, del universo, al observar las estrellas, al observar la hermosura en la creación, se han hecho la incógnita, se han hecho la pregunta, ¿existe Dios? Hoy vamos a estudiar 7 argumentos de mucho peso que nos demuestran la existencia de Dios. El primero es el argumento cosmológico, el inicio del universo. El argumento cosmológico se basa en el principio de la causalidad. La causalidad nos ayuda a entender que todo efecto es producto de una causa. Y si entendemos que existió un efecto, que es el inicio del universo, quiere decir que hay una causa que lo produjo. Entonces, este argumento ha llevado a científicos a debatir sobre el tema, a investigar sobre el tema. Y el argumento actual que más está tomando auge es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang expresa que el universo comenzó como un punto denso, muy caliente, hace más de 10.000 años, y desde allí comenzó a expandirse hasta lo que conocemos hoy como el universo. La teoría del Big Bang ha sido muy aceptada por todos los científicos, es la más aceptada actualmente, pero no responde a las preguntas del principio de causalidad. ¿Qué causó el Big Bang? Preguntas que la Biblia sigue respondiendo y aún científicos también que han explicado que sus investigaciones científicas tienen mucha relación con su fe, como estos científicos que están aquí nombrados, Georges Lemaitre. Es un astrofísico belga, además era conocido por su fe católica. Hizo estudios que llevaron y de hecho, aunque él es un creyente, a él le atribuyen como el primer investigador o el padre de la teoría del Big Bang. Cuando uno realiza una investigación exhaustiva de la vida de Georges Lemaitre y su investigación, él nunca tuvo la intención de convertirse en padre de la teoría del Big Bang. La intención de él era demostrar la relación que tenía su fe en un Dios creador con los sucesos de la creación y de cómo comenzó el universo. Otro que, aunque nunca se identificó como religioso, que fue Albert Einstein, expresó admiración por el orden que había en toda la creación. Otro fue Francis Collins, este hombre genetista, eh, quedó pasmado con la impresión que hay en el diseño, en los diseños creados por Dios. Otro científico fue John Polkinghorne, que fue físico, que hizo descubrimientos de cómo toda la creación apunta
a un ser creador. Aristóteles también es conocido por su teoría que llevó a pensar también en que existía un Dios creador. Todos estos científicos nos ayudan, científicos y no científicos, y pensadores creyentes y no creyentes dieron sus opiniones que apuntaban a un Dios creador. La pregunta que no responde el Big Bang está respondida en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el principio? Nuestro Dios creador, dándole inicio al tiempo y a la materia, dándole creación al tiempo y a la materia. Es reforzado por Hebreos 11:3, que nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pasamos ahora al siguiente argumento, que es la precisión del diseño. Este argumento nos habla de que el universo ha sido creado tan precisamente ajustado de una manera que solo apunta a una inteligencia superior. Las constantes físicas, las leyes físicas, las constantes y las condiciones iniciales del universo y de todo lo creado, así como la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética, su precisión en cumplir sus funciones para sostener la vida, solo pueden apuntar a un diseñador inteligente que trasciende toda inteligencia humana, toda inteligencia posible. Él es el creador. El universo con su grandeza y su precisión sugiere que si se es alterado este diseño tan preciso en lo más mínimo de sus componentes, si la fuerza de gravedad, si la fuerza electromagnética son alteradas en lo más mínimo en su funcionamiento, las condiciones de la vida no serían las condiciones óptimas que actualmente tenemos. Hablando sobre la precisión del diseño, Job capítulo 38, versículos del 4 al 6, nos siguen hablando a nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios le mostró a Job y estableció en su palabra que el razonamiento humano no es digno rival de un Dios infinito y eterno. Y estas palabras expresan la precisión de las medidas que Dios le colocó a la fuerza de gravedad, a la fuerza electromagnética, a la constante cosmológica, como la precisión que solo un Dios creador puede darle. También tenemos el comentario de un físico, Paul Davies. Dijo, parece que alguien ha ajustado los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión del diseño es abrumadora. Este científico se quedó maravillado con la precisión de diseño que tiene la creación. Esta opinión de este científico prominente refuerza la idea que detrás de un diseño de tanta precisión que tiene la creación hay un Dios creador con una inteligencia infinita. De aquí pasamos al siguiente argumento, que es la existencia de la moralidad objetiva. Este es uno de los argumentos que sugiere las razones más profundas para hablar sobre la existencia de Dios. Lo primero es que
la existencia de valores universales. Es reconocido en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los idiomas, que hay valores universales en casi todas las culturas. Se coincide que hay valores similares y universales que nos hacen diferenciar entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la justicia, lo que es la injusticia. Estos valores universales apuntan a un Dios que creó valores universales. Los testimonios, los testimonios filosóficos, como el filósofo cristiano C.S. Lewis, eh, nos llevan también a profundizar en lo que es la existencia de la moralidad objetiva. Sí, Lewis hacía en su libro Mero Cristianismo, hace una distinción entre las leyes de la naturaleza física que describen lo que es y las leyes morales que describen lo que debería ser. Él dice, las leyes morales no pueden ser explicadas por la física o por la biología, ya que las leyes morales van más allá de lo natural. Esto apunta a que para poder obedecer leyes morales está comprobado que el ser humano, si intenta hacerlo por su propia cuenta, su moralidad va a ir va a ir en un degradamiento continuo hasta perder la noción de lo que está bien o está mal, la noción de lo que es justicia y de lo que es injusticia. Todo esto apunta a que una moralidad objetiva solo puede ser sostenida por un Dios que creó principios morales universales. También hay la existencia de la conciencia moral universal presente en todas las personas. Esto apunta a que sin necesidad de que una persona tenga conocimientos religiosos o conocimientos de fe, conocimientos sobre leyes morales universales, en su corazón ha sido plasmado innatamente lo que está bien y lo que está mal, valores morales, lo que es justo y lo que es injusto. Eso confirma lo que dice Romanos 2 del 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. Hay una conciencia moral universal. Hay una conciencia moral innata en todos los seres humanos. Entonces, si estamos seguros de que existe una conciencia moral universal presente en todas las personas, si estamos seguros que existen leyes morales universales, todo esto solo puede apuntar a un legislador moral supremo, a un legislador moral que dio al ser humano leyes y valores morales que bien sea que esa persona decida creer en él o no, esa conciencia moral está en cada persona. Esto es un argumento muy sólido que apunta a la existencia de un Dios creador de leyes morales. El siguiente punto que nos lleva a confirmar la existencia de Dios es la información en el ADN. El ADN es la molécula interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a otra. Los científicos estudiosos de ADN no dejan de quedar plasmados, pasmados, impresionados, maravillados con la información que hay en el ADN. De hecho, las últimas investigaciones han publicado que el ADN en más de su 99% en todos los seres humanos es idéntico.
y ese 0, tanto por ciento en el que cada ser humano es diferente, ha creado seres humanos únicos y con características únicas durante toda la existencia de la creación. La teoría de la información, esta teoría de la información del ADN nos ayuda a entender que el ADN es el responsable del desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a otra. La complejidad del ADN es tan asombrosa y precisa que actúa como un lenguaje de código que construye y sostiene la vida de cada organismo vivo o cada ser humano. Y si existe en algo tan pequeño que, por cierto, no se ve, no lo podemos ver con nuestros ojos humanos, hay que utilizar microscopios y otro tipo de aparatos científicos para poder estudiar el ADN. Si Dios creó algo tan maravilloso como el ADN, esto apunta a que solo una inteligencia trascendente y superior pudo haber creado algo como el ADN. Existe, en cuanto a la teoría de la información, es que sostiene que la complejidad extrema del ADN no puede surgir simplemente al azar. Tal cantidad de información y organización requiere una fuente consciente y sumamente inteligente para diseñarla. Por eso la impresión del diseño o la información del ADN es una de las fuentes que nos dan evidencia de la existencia de Dios. Michael Behe, profesor de bioquímica de una universidad en Pensilvania, en su teoría de la complejidad irreductible, hablando de organismos celulares y hablando también sobre el ADN, dice que hay organismos tan complejamente creados que es imposible reducir o eliminar el más mínimo componente de estos organismos, porque tal reducción haría que el sistema no funcione. Igualmente el ADN no se puede eliminar o sustraer de las cadenas de formaciones de células ningún mínimo elemento de esta información porque colapsaría el organismo vivo. Esto apunta a lo que dice el Salmo 139, mucho antes que existieran las investigaciones científicas. Salmo 139, del 13 al 15 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. El salmista se maravilló, científicos se siguen maravillando, la humanidad cuando nos ponemos a estudiar sobre la creación de Dios desde un punto de vista, desde la fe, nos maravillamos y aún científicos ateos, aunque no quieran reconocer que existe un Dios creador, dentro de ellos deben estar reflexionando sobre la existencia de un Dios creador. La información del ADN y la complejidad de los sistemas biológicos, junto con la idea de que algunos sistemas son irreductiblemente complejos, sugiere que todo esto fue diseñado de una manera muy inteligente. Apunta a un diseñador que trasciende las inteligencias. El siguiente argumento para demostrar la existencia de Dios es la experiencia espiritual. A lo largo de la historia, en todas las épocas y en todas las culturas, personas han reportado experiencias espirituales. Personas que incluyen el contacto con lo divino o con la divinidad. Estas experiencias resultan consistentes y universales, cruzando culturas y épocas.
Innumerables personas han dado testimonios como el siguiente. Eh, Hay personas que dicen, nadie puede quitarme lo que he vivido. Dios se manifestó en mi vida y transformó mi camino de manera muy profunda. Me otorgó amor y paz. Conocer a Jesús como mi Salvador ha sido la mayor experiencia de mi vida y no vuelvo atrás. El relato bíblico más conocido sobre una experiencia espiritual en la que una vida fue transformada fue la de Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Experiencias como esta, y animo hoy a todos mis hermanos a que documentemos testimonios de las personas que se acercan a nuestras iglesias, los difundamos por las redes sociales, claro, de común acuerdo con las personas, si están de acuerdo que se difunda. Pero esas son experiencias y testimonios que, además de confirmar la existencia de Dios, ayudará a otros a creer en Él. Estas experiencias son, aunque es una prueba subjetiva, cualquier científico podría decir o querer rebatir esta prueba diciendo que se necesita números, ciencia para comprobar eso, necesitamos más pruebas, pudieran pedir otro. Por eso es que este argumento comienza: nadie me puede quitar lo que he vivido. Esta experiencia de transformación en mi vida me acompañará hasta el día que me encuentre con mi Creador. Continuamos. El siguiente argumento para demostrar la existencia de Dios son los milagros. Los milagros han ocurrido a lo largo de toda la historia. Se han documentado muchos milagros. Estos milagros desafían toda ley física, desafían la medicina y desafían la ciencia. Y hoy día podemos escuchar, quiero dar un testimonio médico de los más prominentes aquí en la ciudad de Anaco, al ver a una persona que le habían dado un diagnóstico de tumores, y esta persona con mucha fe, Dios le dio la sanidad, y al volver al médico y ver que los tumores no estaban, el médico inmediatamente dijo: esto es un milagro. Da gusto que las personas más capacitadas para la ciencia, para la medicina, puedan dar testimonio de que sí existen los milagros y que sí existe Dios, que apuntan a un Dios creador y a un Dios sanador. Eh, bueno, también tenemos los ejemplos de los milagros en la Biblia, que, como la resurrección de Lázaro, la sanidad del ciego Bartimeo, la sanidad del cojo que pedía dinero en las puertas del templo en Jerusalén. Están documentados por la Biblia, la mayor fuente de autoridad que existe para demostrar que hay un Dios que hace milagros. Ahora, Dios también sabía que había personas que, como dice Juan 4:48, entonces Jesús les dijo: si no hubierais señales y prodigios, no creeréis. Hay personas que, esta es la connotación negativa de los milagros. Hay personas que, si no hay milagros y Dios lo sabe, realmente no van a creer. Y Dios apuntó a ellos en. Y también sabemos que personas que aunque el Dios le haya hecho un milagro,
y ahí debemos apuntar y hacer un trabajo para que la persona pueda crecer en su experiencia con Jesucristo y su experiencia con la palabra de Dios, porque la parte de la connotación negativa de los milagros es que por lo general quien cree por un milagro no persevera en la fe en Jesucristo. Reciben su milagro y por lo general vuelven al mundo y esa es la connotación negativa. Estaba dudando si decirlo en esta exposición, pero es bueno compartirlo. Bien, los milagros. Los milagros desafían las leyes naturales. Verificados y bien documentados, sirven para demostrar, sirven como una prueba de la existencia de Dios. Dediquemos tiempo en nuestros ministerios a documentarlos y a compartirlos. Bien, pasamos al otro argumento, la resurrección de Jesucristo. Llegamos a los argumentos centrales de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es la evidencia histórica y testimonial. El evento de la resurrección de Jesucristo es considerado el fundamento o un fundamento del cristianismo. Su autenticidad histórica es, es real. La resurrección de Jesucristo no solo prueba su divinidad, sino que también prueba el dominio, el poder que tiene sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo. Nos ofrece una prueba definitiva de la existencia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 6, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando investigadores policiales como el cuerpo de 6CPC hacen investigaciones, los testimonios de los testigos son pruebas muy importantes a la hora de presentarse en el tribunal ante el juez y son muy tomados en cuenta para la decisión que va a tomar el juez. Asimismo, los testigos, los principales testigos de la resurrección de Jesucristo, que fueron sus discípulos, fueron los apóstoles, y aquí el apóstol Pablo nos explica sobre 500 hermanos a los cuales se le apareció Jesucristo resucitado. El testimonio de estos 500 hermanos, el testimonio de los discípulos cercanos a Jesucristo, son admitidos en cualquier tribunal. Es como para dar un testimonio o para dar un ejemplo que personas que no conocen a Jesucristo puedan entender y puedan creer en las evidencias históricas y testimoniales de la resurrección de Jesucristo. También historiadores como Gary Haberman. Este historiador dedicó a hacer investigaciones minuciosas, a visitar los lugares históricos que acompañaban en el contexto del tiempo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo y dio evidencia arqueológica, evidencia histórica sobre la realidad de la resurrección de Jesucristo. Otro aspecto importante para tomar en cuenta en la defensa de la fe en la resurrección de Jesucristo es el impacto de la resurrección en los discípulos de Jesucristo, en los apóstoles, en los primeros discípulos. Los apóstoles, antes de la resurrección de Jesucristo, eran temerosos, se escondían
no podían dar testimonio de la palabra de Dios con valor por temores reales, temores de persecución, de muerte. Igualmente los primeros discípulos eh, durante el Imperio Romano, si eran testigos de la resurrección de Jesucristo, sufrían persecución y hasta el martirio. Pero fue el impacto en la vida de los apóstoles y los primeros discípulos, y los primeros discípulos también en el Imperio Romano, el impacto de la resurrección de Jesucristo, la convicción que la resurrección de Jesucristo se produjo, la convicción que se produjo en ellos fue de tal manera que no les importaba dar su vida porque estaban convencidos de que existía una resurrección. Este es un testimonio firme de la convicción de fe que produjo la resurrección de Jesucristo en ellos, y yo creo que es la convicción de fe que debemos hoy día nosotros adquirir. Es impresionante lo que la resurrección de Jesús y esta evidencia produce en los creyentes. Ya hablamos sobre la evidencia arqueológica. Eh, Pasamos al siguiente tema. Perdón, concluimos. La resurrección de Jesús. Pastor, me queda otra lámina, discúlpenme. No, aquí no hay otra. Ok, sí, la resurrección de Jesús es el último. Hemos estudiado varios puntos de vista que van desde la creación, el inicio del universo, van desde el comienzo del tiempo, del espacio, de la materia, pasamos por la impresión del diseño, pasamos por los argumentos morales, pasamos por la resurrección de Jesucristo, pasamos por varios argumentos que nos ayudan a confirmar la existencia de un Dios creador, un Dios que trasciende toda inteligencia, trasciende la eternidad, un Dios infinito, un Dios maravilloso. Solo lo que podemos hacernos es maravillarnos ante nuestro Dios creador. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, Dirimo, por tu presentación. Bueno, ustedes saben que, bueno, este es muy importante. Los argumentos de la existencia de Dios, el argumento cosmológico, que hay una causa, o sea, que todo el universo fue causado por algo, por alguien. El otro se llama teleológico, el del diseño y el argumento moral y el del ADN, así como los ha presentado Diri. Además de esto, ustedes saben que estamos, o sea, la importancia de este curso es que en cada lección, en la mayoría de las lecciones, estamos aprendiendo recursos o herramientas de apologética que nos ayudan en la defensa de la fe. En la primera lección aprendimos sobre la herramienta de la encuesta, ¿ok? Elaborando una encuesta de 10 preguntas con 3 o 4 opciones diferentes, falsas y la verdadera, y aplicando una encuesta o elaborando una encuesta de cada uno de los aspectos principales o de las doctrinas principales de la Biblia. También en la lección 2 aprendimos la herramienta o el recurso de conocer las diferentes escuelas de apologética, los enfoques, el evidencialismo, el presuposicionalismo,
la apologética integral. Entonces, es importante conocer esta parte, es un recurso importante. En el tercero, entonces, aprendimos sobre no tengo el orden del 3 y el cuarto, pero sé que otro que aprendimos es acerca de el círculo hermenéutico, que nos ayuda a aprender el círculo hermenéutico. Entonces, otra herramienta, otro recurso para la apologética. Y aprendimos también la dialéctica cristiana usando la tesis, antítesis, síntesis y sincretismo. Entonces, esos son 4 recursos. El quinto recurso, que es el de hoy, bueno, Dirimo, él hizo una buena exposición de los argumentos acerca de la existencia de Dios. Pero le faltó realmente aplicar o presentar el quinto recurso, porque el quinto recurso, entonces, allí es presentado es presentado, el autor lo dice, que esta idea de presentar a estos principios en forma de un bosquejo viene de los escritos de John Wessner, el mentor de R.C. Sproul. Entonces, este recurso viene a ser presentando los argumentos, por ejemplo, en este caso, es como una referencia acerca de la doctrina de Dios o de la existencia de Dios. Entonces, el recurso es usar un bosquejo usando el abecedario, usando el abecedario. Entonces, ese es el recurso de apologética. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dirimos, él dio 7 argumentos, muy importantes para la existencia de Dios. Pero al usar el abecedario, entonces, ¿qué es lo que hizo el autor del libro? Entonces usted se da cuenta que va mucho más allá, porque usando el abecedario, él llegó a recopilar o a hacer o a elaborar o mencionar, ¿verdad? 75 argumentos acerca de la existencia de Dios. Y es un método, es un recurso apologético que él usa, el autor del curso usa, y no solamente lo hace, por ejemplo, en este curso donde presenta los argumentos acerca de la existencia de Dios, sino que cuando usted estudia el curso de Cristología, entonces usted va a ver cómo él puede presentar tantos argumentos acerca de la divinidad de Cristo usando también este recurso que es el abecedario. Y nosotros podemos aplicar el recurso a cualquiera de las doctrinas de la Biblia. Entonces, es importante aprender el recurso, no solamente los argumentos de la existencia de Dios, sino aprender el recurso es lo ideal dentro del curso. Si usted ve, por ejemplo, vamos a presentar, a mostrarlo, aunque sea, yo creo que ustedes tienen el libro, pero aunque no está en diapositiva, uno puede verlo para que hagamos no vamos a verlo, no vamos a verlo todo, pero sí para mostrar lo que es realmente, el recurso como tal, ¿ve? Para mostrar el recurso como tal.
es interesante. Ahí vamos a ver. Mm. Entonces, si ustedes ven el recurso, ahí ustedes ven que el autor logró, él logró establecer 75 argumentos acerca de la existencia de Dios. Yo todavía bueno, no tengo en la memoria así, pero ¿cuántas letras tiene el abecedario? 28, pastor. ¿Cuántas? 28. 28. Ok. Sí. Entonces, si encontramos una de cada uno, por lo menos encontramos 28 argumentos. Bueno, el autor hizo 75. Aquí nosotros los vemos. Por ejemplo, aquí está el primer argumento, entonces es absoluto. Absolutos. Si los absolutos existen, hay que tener una fuente absoluta. Solo un Dios absoluto puede ser tal fuente. Y presenta algunos textos bíblicos. Adoración. La adoración auténtica y verdadera debe tener como objeto a un Dios digno de recibir toda la gloria y el honor. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Amor. Si el amor incondicional es la expresión más digna del ser humano, entonces debe existir una expresión absoluta y eterna de tal calidad. Y este ser es Dios. Como dice Primera de Juan 4:8, no que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Apostar. Es preferible creer en un Dios que no existe que equivocarnos no creyendo en un Dios que existe. Una frase de Blas Pascal. Armonía. Si todas las partes particulares del universo colaboran juntas para el funcionamiento del universo, hay que tener un Dios supremo más grande que el universo para organizar y mantener el universo. Y eso se acerca un poco al argumento teleológico o del diseño. Ateos. Un ateo define a, que es no, y teo es Dios, según algo que no existe. Su nombre es tan absurdo como su posición. Es decir, afirman a Dios con su propio nombre como personas que no creen en la existencia de Dios. Arte. La mejor música del mundo, como de Handel y Bach, es usada para alabar a un Dios que existe. Entonces todo eso él lo encontró por la letra A. Y es muy importante porque o sea, estos argumentos, eh, mm, nosotros podemos, bueno, podemos aprender de la existencia de Dios y quizás es difícil que nosotros podamos en un sentido superar pero nos sirve de ejemplo para nosotros crear o elaborar con este recurso del abecedario, entonces hacerlo con la doctrina de Cristo, con la doctrina del Espíritu Santo, con la doctrina de la salvación, con la escatología, con las doctrinas principales de la Biblia. Solamente voy a leer la B y no estoy haciendo ninguna explicación, sino leyéndola y yo sé que ustedes entienden todo lo que dice. Belleza. La belleza existe porque hay un estándar de perfección para todas las cosas establecidas por el Dios, el Creador. Bondad. Para que la maldad sea vencida, tiene que existir un ser absoluto y bondadoso que puede vencer a la maldad. Para el cristiano, esta realidad es mostrada en la muerte de Jesucristo en la cruz. La C, causa. No hay una infinidad de causas. Hay que tener la primera causa
Y la primera causa es Dios, expresión de Tomás Aquino, y es el argumento cosmológico. Contradicciones. El ateo dice, gracias a Dios, soy ateo. Creación. Si es posible crear algo, eso presume que hay un creador. Solo un Dios eterno puede crear algo de la nada para iniciar la creación. Texto que mencionó el hermano Dirimo cuando usó el mismo texto de tanto de Génesis como de Hebreo, pero que Hebreo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, lo que fue hecho, lo que existe o fue creado, fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía o de la nada. Cruz de Jesús. La historia muestra que la muerte y resurrección del Hijo de Dios no eran la muerte del cristianismo, sino el fundamento para la salvación de los pecadores que causó el crecimiento espontáneo de la iglesia y glorificó a un Dios de gracia. Y eso muestra realmente la existencia de Dios. Culpa. La persona que ha violado los 10 mandamientos debe sentirse culpable porque ha ofendido al autor de los mandamientos. Y ese es como el hermano Dirimo habló acerca de la conciencia moral. Entonces, si usted se da cuenta, eh, dentro de esos 75, si usted lo va leyendo y lo va viendo, usted va a ver los 7 que presentó el hermano Dirimo. Y lo que quiero complementar es que hay que usar, que este es un recurso de apologética que hay que aprender a usar, añadirlo, asimilarlo a nuestro estudio, a nuestra preparación y poder usarlo como un recurso que nos sirve para la enseñanza y defensa de la fe. Ok, no sé si quieren, si alguien quiere hacer alguna complementación, opinar, hacer preguntas, pueden hacerlo. Es tiempo de ustedes. Una pregunta, pastor. Sí, puede hacerlo, Alfonso. Pastor, podríamos decir que en cuanto a estos argumentos, todos serían evidencialistas. No, es difícil, o sea, meter todos esos argumentos en el evidencialismo, porque si tú ves, por ejemplo, la misma experiencia espiritual y otras cosas, o sea, eh, eso está dentro de todo, o sea, tanto el evidencialismo como el presuposicionalismo, pero no se pueden meter los argumentos solamente en el evidencialismo. Ok, entonces lo podríamos dividir, por ejemplo, en los evidencialistas y los presuposicionalistas. ¿Cómo dice? Los podríamos dividir entonces en los evidencialistas y presuposicionalistas. Bueno, ahí aplicas todo, porque está el evidencialista, el preposicionalista, la apologética integral que usa no solamente esos dos enfoques, sino que usa otros enfoques como son los que estamos viendo realmente en este curso de apologética. Entonces, realmente esta parte no es para encerrarlo o colocarlo en un solo tipo de escuela de la apologética, sino esto es diverso. Ok. Y bueno, me gustaría aportar, pastor, que Ok. ¿Quién más quiere participar? bueno, no, pastor, que me gustaría aportar algo más. Ok, puedes hacerlo, Alfonso. Sí, que la ciencia lo que hace es demostrar lo que nos enseña la Biblia. Por Ujú. ejemplo, cuando hablan del ADN, que eso se descubrió recientemente, pues ya en el Génesis nos hablaba del ADN.
que allí estaba la información genética, la información de la parte sexual, todo eso ya lo conseguíamos en el Génesis. También recuerdo que, por ejemplo, ya la Biblia nos hablaba de que la Tierra es redonda. Sí, y así muchas cosas. Actualmente la ciencia lo que hace es comprobar lo que ya nos enseña la Biblia. Sí, señor, claro que sí. Y por eso la presentación de Dirimo fue importante, que él presentaba el argumento y si tú te das cuenta, al final estaban realmente versículos que afirman cada una de estas, este, de esto, este, de, de estos pensamientos. Y si ves cada uno de en este recurso del abecedario, ves cada afirmación y en la mayoría de las afirmaciones, entonces está un texto bíblico, porque es como tú lo dices, la ciencia lo que hace es confirmar lo que ya la Biblia dice y lo que Dios afirma en su palabra. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, pastor, con respecto a la participación del hermano, que me pareció muy buena también, y los argumentos que salen allí de forma del abecedario, ¿verdad? Este, también noté eso, que usan argumentos que tratan tanto el evidencialismo como el presuposicionalismo, o sea, porque usa la revelación general y la revelación especial. Lo Sí, que es importante porque cuando nosotros vamos a defender la verdad, creo que el material también lo dice, que uno debe ser creativo para utilizar diversos métodos. Uno no se va solamente por un lado, por otra escuela específica, sino que toma todas las evidencias que soportan lo que ya la Biblia dice y busca cómo tomar de distintas fuentes para poder tener esa discusión abiertamente con la otra persona que de repente no comparte la misma fe y que al final la idea siempre es traerlo al Evangelio. Entonces es muy interesante esta parte. sí, sí, claro. Eso, tanto la exposición de Dirimo presenta los argumentos que pueden verse desde el evidencialismo, otros del presuposicionalismo, la, la, el, el abecedario o el recurso usando el abecedario también. Y bueno, imagínense 75 argumentos incluyen o abarcan la, los diferentes enfoques que la gente pueda tener y que los estudiosos puedan tener. ¿Alguien más quiere participar? Estamos bien. Am, bueno, yo creo que hoy vamos a concluir así, no vamos a ver no está, Miguel no está para ver la lección número 6. No quiero que lo hagamos así por encimita, por decir algo, o de manera superficial, sino que vamos a ver si hay la posibilidad que podamos tenerlo el próximo lunes, que sería la última clase. Entonces, el próximo lunes tenemos la lección 7, la 8, pero vamos a ver cómo podemos, si lo hacemos desde temprano, desde las 6, posiblemente podemos abarcar los tres temas. ¿Ok? Entonces, es lo que pienso que debemos hacer para el próximo lunes ver las últimas exposiciones de este tema. Ok, ¿les parece bien? Sí, Sí, muy bien, pastor, muy pastor. bien. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Omar, si está por allí, Omar Salazar, que haga la oración final. Claro que sí, pastor. Ok, Oramos. sí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites aprender sobre apologética. Gracias porque nos da herramientas para poder seguir defendiendo la fe. Ahora, tiempo que nos permites aprender y te pedimos que podamos seguir
en este curso del MIN, podamos seguir avanzando, terminando los objetivos que nos hemos planteado y que nos sigas ayudando a comprender cada día más tu palabra y a seguir creciendo en nuestra vida espiritual y conocimiento del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Ok, podemos activar el video para que hagamos la foto y, y, y terminamos por hoy. ¿Está bien? Por hoy a la 1. Falta es Rubí y Omar, pero no sé si podrán activar su video. Ah, Aquí lo tengo activo, ahí está hermano. Omar. Ah, Ru, lo que pasa es que tiene Es- dos cuentas. Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, pues yo creo que está bien. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Si quiere, active su micrófono, quiere decir alguna cosa más. Pastor, quedamos pendientes con lo de la pregunta sobre el foro y eso. ¿Quedan pendientes con? Que usted me iba a revisar lo del foro, me iba a dar las instrucciones, qué es lo que hay que hacer en el foro. Ah, ok. Bueno, de todas maneras, yo lo hago, este, yo lo hago personal, ¿está bien? Ok, no hay problema. Bueno, Dios los bendiga, que estén bien y seguimos Amén, amén, adelante, pastor. ¿ok? ¿A qué va a Quiero- decir Luz? Ah, bueno, pastor, yo iba a decir que en el abecedario, Ajá, eh, el hermano Cornelio Egma, al principio del libro, cuando expresa su deseo de no criticar una escuela u otra, sino que nosotros podemos tener recursos, los recursos fuertes de cada escuela y evitar los recursos débiles de cada escuela. Entonces, ¿qué? Lo que se hace ya en el abecedario es aplicar la apologética integral.